Drenaje efectivo del condensado en intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor a vapor constituyen una de las formas más comunes de obtener energía a partir de vapor. No obstante, suelen aparecer con demasiada frecuencia ciertos problemas en usuarios tales como refinerías, industrias de procesado u hospitales. Estos consisten en ruido o deterioro debido a golpes de ariete, control fluctuante de temperatura o reducción de consumo. Además, algunos componentes internos pueden deteriorarse a causa de la corrosión y además las conducciones pueden helarse durante periodos de paro. Todos estos problemas pueden causar graves percances económicos en forma de costos de mantenimiento adicionales y pérdida de productividad. La principal causa de estos problemas, en la mayoría de los casos, es el drenaje ineficiente del condensado en el intercambiador de calor. Revisemos el proceso de transferencia de calor. En muchos procesos de transferencia de calor, el calor fluye desde un medio caliente para elevar la temperatura de un producto más frío. Con frecuencia se usa vapor como el medio principal de calentamiento debido a sus excelentes propiedades como portador de calor. A medida que el vapor cede su calor al producto, condensa formando gotas de agua sobre la superficie donde tiene lugar la transferencia. A menos que el condensado sea drenado de forma efectiva, constituirá una barrera a la transferencia de calor. En la forma más simple de intercambiador de calor, el tubo y carcasa, el vapor pasa a través del tubo incrementando la temperatura del producto. A medida que el condensado se forma en el interior de la superficie del tubo, drena hacia el purgador, que permite que éste pase mientras que impide que el vapor escape. En una ampliación industrial típica, el condensado drena desde los purgadores hacia las líneas de retorno del condensado. Estas líneas llevan el condensado hacia el tanque de alimentación de la caldera. En muchos casos, el tamaño de las líneas de retorno constituye un problema. Cuando disminuye la presión en el condensado, se forma revaporizado, que debido al volumen mucho mayor que ocupa respecto del condensado, incrementa la presión de este en las líneas de retorno. Por lo tanto, con mucha frecuencia, los purgadores deben efectuar una descarga con presiones muy elevadas. Pueden añadirse otras líneas de retorno de condensado a un sistema ya dimensionado al límite. Ello solo hace que empeorar las cosas, particularmente si las líneas de retorno del condensado añadidas proceden de una planta a mayor presión. Entonces, la mayor presión de la línea de retorno de condensado puede impedir que el condensado descargue desde los purgadores de las unidades a baja presión. En ese caso, las unidades a baja presión se llenan de condensado. Otra fuente común de contrapresión la constituye el uso de una línea de retorno de condensado elevada. En algunos sistemas, la presión del vapor en los calentadores viene gobernada por válvulas de control de temperatura. Cuando tiene lugar la inundación, la temperatura secundaria cae, de forma que estos controles reabren aún más. La presión del vapor aumenta y descarga el condensado, pero deja el calentador lleno de vapor a una presión mayor de la necesaria para mantener la temperatura del producto. Se detecta un incremento en la temperatura del producto y la válvula del vapor se cierra. La presión del vapor cae y la inundación empieza de nuevo. Este ciclo es un problema frecuente, atribuyéndose con demasiada frecuencia a fallos de los controles o a los purgadores, cuando la causa real es la inundación por agua total o parcial, debido a que la presión de retorno es mayor que la presión del vapor. Para evitar este problema, los purgadores que drenan los intercambiadores de calor a baja presión suelen situarse con frecuencia de modo que descargan por gravedad hacia un receptor de purga. El condensado, que está ahora a presión atmosférica, cae hasta una bomba accionada por vapor que lo descarga hacia el sistema de retorno. Este procedimiento aligera el problema de inundación, pero no lo soluciona completamente. Analicemos de nuevo el sistema en el que el suministro de vapor al intercambiador de calor depende de un control de temperatura. Cuando se produce una disminución de la demanda, la válvula de admisión de vapor es cerrada por el control de temperatura. Ello da lugar a una caída de presión en el intercambiador de calor. Si éste se encuentra funcionando por debajo de las condiciones de plena carga, puede ocurrir que la presión del vapor caiga por debajo de la presión de retorno, o incluso, si no se instala un rompedor de vacío, por debajo de la presión atmosférica. El condensado no puede fluir desde baja
hacia alta presión. Este fenómeno puede comprobarse en el equipamiento especial para pruebas en las instalaciones de formación de Spirax-Sarco en Cheltenham. Esta sección de la instalación incorpora todos los componentes del tipo de sistema que hemos estado analizando. Un intercambiador de calor de placas es alimentado con vapor para calentar el fluido secundario, en este caso agua. Un control de temperatura detecta la temperatura del flujo saliente secundario y regula el flujo de vapor. El condensado es drenado del intercambiador mediante un purgador de flotador, mientras que los manómetros nos permiten conocer la presión en el purgador y en la admisión y salida del intercambiador de calor. Puede verse la descarga desde el purgador, y un sensor de nivel situado frente a este permite conocer cualquier retorno del condensado hacia el intercambiador de calor. La instalación funciona con un flujo de agua de unos 3.000 litros por hora y una temperatura de salida a 50 grados centígrados. Entonces la presión permite una corriente positiva en el purgador y el condensado descarga normalmente sin retorno visible. Comprobemos qué ocurre cuando disminuimos el flujo secundario de agua y por tanto reducimos la demanda sobre el intercambiador de calor. La válvula de control de temperatura estrangula el flujo de vapor y como resultado la presión del vapor cae por debajo de la atmosférica en el purgador. El condensado ya no es descargado y remonta por las tuberías hacia la salida del intercambiador de calor. Eventualmente puede empezar a inundar el mismo intercambiador. Describimos esta secuencia de sucesos diciendo que el sistema se ha interrumpido. El retorno del condensado hacia el intercambiador de calor causa los problemas mencionados anteriormente: ruido, control fluctuante de temperatura, daños debidos a golpes de ariete o corrosión y menor rendimiento. Por lo tanto, ¿cómo podemos detener la inundación? Cuando la presión en el intercambiador de calor es demasiado baja para forzar la salida del condensado, parece que necesitemos encontrar otro método para empujarlo hacia la línea de retorno del condensado. Hemos visto que en instalaciones sencillas, el condensado puede drenarse por gravedad hacia un receptor de purga para bombearse luego al exterior. Se usa una bomba automática de condensado accionada por vapor con este motivo. Bien, una redisposición simple, pero muy efectiva de la bomba y de los purgadores permite eliminar el condensado del calentador bajo todas las condiciones de carga. Debe tenerse en cuenta que el receptor y la bomba se encuentran ahora bajo la misma presión que el intercambiador de calor. El condensado que abandona el intercambiador de calor cae a través de una vía de comunicación hacia un pequeño receptor colector, normalmente una tubería de corta longitud sobredimensionada. Desde este receptor cae luego hacia la bomba. El aire o vapor que ya se encuentran en la bomba son desplazados a través del escape abierto y la línea de equilibrio hacia el receptor. Con este nuevo sistema de drenaje cerrado, es necesario el uso de una purga termoestática de aire en el receptor para permitir la descarga de los gases no condensables. La bomba de condensado automática debe considerarse como un receptor alternativo con un mecanismo interno de flotador. Este mecanismo abre y cierra las válvulas de admisión y escape para presurizar con vapor o gas. Normalmente, bajo condiciones de carga elevada, la presión de vapor en el sistema es suficiente para descargar el condensado a través del purgador. Solo una pequeña porción del condensado se encontrará en el fondo del cuerpo de la bomba. Pero bajo cargas menores, cuando no existe suficiente presión para descargar el condensado a través del purgador, la bomba se llena hasta que su mecanismo dispara, cerrando las válvulas de escape y abriendo la válvula de vapor. Este proceso presuriza el contenido de la bomba hasta que fluye a través de la válvula abierta del purgador. El condensado ya no puede retornar hacia el calentador, que permanece completamente drenado, incluso cuando trabaja bajo condiciones de vacío. Esto puede comprobarse en las instalaciones de prueba. En esta, la línea directa del drenaje hacia el purgador ha sido cerrada y el condensado es conducido ahora desde el intercambiador de calor hacia la nueva combinación formada por la bomba de condensado automática y el purgador. Aquí se encuentra el receptor y la bomba que es venteada a él. El purgador está aguas abajo de la bomba, junto a la salida del condensado de retorno. Se ha adaptado también al receptor una purga termostática de aire que permite la descarga de los gases no condensables del sistema. Al igual que anteriormente, el medidor de nivel nos permite conocer cualquier condensado que retorna.
Se ha instalado también un visor en la bomba, de modo que puede verse cuando está llenando y descargando. El sistema funciona bajo las mismas condiciones que antes. Bajo condiciones de carga elevada, la presión es suficiente para descargar el condensado a través del purgador de modo normal. La bomba permanece inactiva. Pero cuando se reduce la carga y las presiones disminuyen, en vez de retornar hacia el intercambiador de calor, tal como sucedía anteriormente, el condensado empieza a llenar la bomba. Cuando el nivel de condensado es suficientemente elevado, el mecanismo de la bomba dispara. El medidor de la presión en la salida indica inmediatamente un incremento de presión y el condensado descarga a través del purgador hacia el drenaje. Durante la descarga de la bomba, el condensado fluye hacia la tubería de entrada a la bomba. Por este motivo, siempre recomendamos la instalación de un pequeño receptor. Este recoge el condensado y asegura que el intercambiador de calor no se inunda nunca. Cuando la bomba ya ha descargado, la válvula de escape se abre y cualquier condensado que hubiera retornado fluye libremente hacia la bomba. Aquí, el sistema funciona bajo condiciones de vacío mientras el condensado es eliminado. Por lo tanto, hemos visto que bajo condiciones de fuerte carga, el intercambiador de calor se mantiene libre de condensado simplemente debido a que existe suficiente presión en el purgador. Cuando la carga se reduce, la presión en el purgador cae y el flujo de condensado se detiene. Pero la adaptación de una bomba automática de condensado accionada por vapor al circuito nos permite asegurar que el condensado es eliminado completamente, incluso bajo las condiciones de presión reducida ya comentadas. El purgador instalado en serie es, no obstante, necesario para el caso de presiones más elevadas. La combinación de bomba-purgador de Spirax-Sarco ha sido utilizada en algunos países durante bastantes años, habiendo demostrado con éxito su capacidad de drenar completamente el condensado en intercambiadores de calor. Daños mecánicos, corrosión, pérdida de productividad, disminución de la capacidad del sistema debido a ruido y o calentamiento insuficiente. Estos problemas, cuyo coste es elevado, pueden atribuirse al drenaje ineficiente en los intercambiadores de calor. Los operarios de planta que han sufrido anteriormente estos problemas atestiguan los beneficios de la aplicación de la tecnología Spirax-Sarco y de la instalación del sistema combinado de drenaje bomba y purgador. Los ingenieros de Spirax-Sarco están siempre disponibles para trabajar con usted y aconsejarle sobre el modo más efectivo de actualizar su sistema de drenaje. Para el drenaje efectivo del condensado en intercambiadores de calor, contacte con Spirax-Sarco.